La primera vez que vi morir a alguien tenía 7 años. No fue en una película ni en un libro. Fue en mi propia casa, en la mesa del desayuno. Mi papá dejó caer la taza de café, agarró su pecho y cayó al suelo con los ojos abiertos pero sin ver nada. Mi mamá gritó. Yo también. No entendía qué estaba pasando. Solo recuerdo el ruido del cristal rompiéndose, los gritos de mi madre llamando a emergencias y mis propias manos temblando mientras me aferraba a la mesa. Murió antes de que llegara la ambulancia. Después de eso, todo cambió. Mi mamá pasó semanas sin hablar, sin comer. Yo la veía sentada en el sofá mirando el televisor apagado. Cuando intentaba acercarme a ella, apenas me respondía. Fue como si hubiera muerto con él, al menos por dentro. Pero entonces apareció él. Se llamaba Javier, un hombre alto, de sonrisa fácil y palabras dulces. No pasó mucho tiempo antes de que mi madre empezara a reír de nuevo, a arreglarse, a vestirse bonita. No pasó mucho tiempo antes de que él empezara a quedarse a dormir en nuestra casa. Y 2 años después se casaron. Para ese entonces yo ya entendía lo que significaba que alguien ocupara el lugar de mi papá. No me gustaba, pero Javier intentaba ser amable conmigo. Me traía pequeños regalos, me preguntaba por la escuela, me llevaba al parque los domingos. No era un mal tipo. El problema no era él. El problema era mi madre. Después de la boda, todo empeoró. Ya no era una viuda deprimida, pero tampoco era la mamá que recordaba. Se volvió fría, distante. Si no fuera porque tenía que alimentarme y llevarme a la escuela, habría pensado que se olvidó de mí. Y luego nació él, Daniel, mi hermanito. Y desde el momento en que llegó al mundo, entendí que nunca más volvería a ser la prioridad de mi madre. Al principio intenté convencerme de que era normal, que los bebés necesitan más atención, que mi mamá no me ignoraba a propósito. Pero con el tiempo, imposible engañarme. Cada día giraba alrededor de Daniel. Si lloraba, todos corrían. Si tenía hambre, mi madre dejaba lo que estuvieras haciendo. Si yo necesitaba algo, la respuesta era la misma. Ahora no, cariño. Daniel necesita esto más que tú. Pero no era solo eso. Era la forma en que me miraba. Como si yo fuera una carga. Como si cada vez que me hablaba, estuviera perdiendo el tiempo que podría haber dedicado a él. Javier lo notaba. A veces me encontraba sola en mi cuarto y me preguntaba si estaba bien. A veces intentaba hablar con mi madre. Pero esas conversaciones siempre terminaban igual, con ella gritándole, acusándolo de no entender lo que es ser madre. Con el tiempo dejó de intentarlo. Y yo aprendí a estar sola. Me convertí en la sombra de la casa. No causaba problemas, no hacía ruido. Solo esperaba a que alguien se acordara de mí. Pero la única persona que lo hacía era Javier. Él fue quien me enseñó a andar en bicicleta. Él fue quien me ayudó con la tarea. Él fue quien me abrazaba cuando mi madre estaba demasiado ocupada con Daniel para notar que yo también existía. Pero nunca fue suficiente, porque al final, la única persona que yo quería que me viera, nunca lo hacía. Y lo peor es que con los años, dejé de esperarlo. Daniel nunca escuchaba un no. Si quería algo, lo obtenía. Si rompía algo, lo perdonaban. Si hacía un berrinche, mi madre lo abrazaba y le prometía que todo estaría bien. Yo no tenía ese privilegio. Si necesitaba algo, tenía que ganármelo. Si rompía algo, me castigaban. Si me quejaba, me llamaban egoísta. Y cuanto más crecía Daniel, más clara se hacía la diferencia. No tenía que hacer tareas del hogar, no tenía responsabilidades, nunca enfrentaba consecuencias. Porque mi madre siempre encontraba una excusa. Es solo un niño. No todos son tan independientes como tú, Ángela. No seas tan dura con él, no es su culpa. Pero lo era, porque mientras yo limpiaba, cocinaba y sacaba buenas notas, él pasaba los días en su habitación acumulando montañas de platos sucios y ropa tirada. Y lo peor es que si Javier intentaba corregirlo, mi madre se ponía furiosa. No lo presiones. Todavía es joven. Joven. Como si yo nunca lo hubiera sido. Como si no me hubieran obligado a crecer demasiado rápido. El punto de quiebre llegó cuando tenía 16 años. Era tarde. Había pasado horas estudiando para un examen importante. La casa estaba en silencio, excepto por el ruido de la televisión en la habitación de mi madre. Entonces escuché un golpe. Vino de la cocina. Me levanté, cansada, arrastrando los pies hasta la puerta. Y lo vi. Daniel, de pie frente al refrigerador abierto, con una botella de leche derramada a sus pies. Miraba el desastre como si fuera un misterio imposible de resolver. Me miró con esa expresión de niño malcriado que tanto odiaba y dijo, «Límpialo».
Como si yo fuera su sirvienta. Mi sangre hirvió. ¡Hazlo tú! Daniel frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Mamá dice que es tu trabajo. Respiré hondo. Conté hasta 10. No funcionó. Pues mamá no está aquí. Me di la vuelta para irme, pero en cuanto le di la espalda sentí el golpe. Algo pesado me dio en la cabeza. Un envase de yogurt. Me giré, incrédula. Daniel se estaba riendo. No seas tan dramática. Solo es yogurt. Sentí un impulso ardiente en el pecho. Durante años había soportado su pereza, su egoísmo, su descaro. Pero esto fue demasiado. Le lancé el envase de vuelta, le di en la cara, y en un segundo él se abalanzó sobre mí. Nos caímos al suelo, forcejeando. Nunca antes había peleado con él. Nunca antes me había sentido tan llena de rabia. Pero entonces el grito de mi madre nos separó. ¿Qué demonios estás haciendo, Ángela? Mi hermano, ese pequeño actor de 5ª categoría, fingió estar herido. Se llevó una mano a la cara y gimió como si le hubieran disparado. Y mi madre, sin dudarlo ni por un segundo, corrió a abrazarlo, a él. ¿Te hizo daño, mi amor? ¿Estás bien? Yo estaba ahí, con un golpe en la cabeza y yogurt escurriendo por mi ropa, pero a ella no le importó. Lo único que vio fue que yo era el problema. Javier entró en la cocina, con cara de confusión. ¿Qué pasó aquí? Mi madre lo miró con furia. Tu hija atacó a Daniel. Me reí, incrédula. ¿Yo? ¿En serio? ¿Y qué hay de él? Mi madre ni siquiera me miró. Sube a tu cuarto, Ángela, y piénsalo bien antes de volver a comportarte como una salvaje. Y en ese momento lo supe. No importaba lo que hiciera. No importaba cuánto me esforzara. Para mi madre, Daniel siempre sería el inocente y yo siempre sería el error. Mi madre nunca me pegó. Pero esa noche, cuando me miró con odio y me echó la culpa de todo, fue como si lo hubiera hecho. No dormí. No podía. Me quedé en mi cama, con el corazón latiendo rápido, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza, y atacó a Daniel. Piensa bien antes de volver a comportarte como una salvaje, como si yo fuera un monstruo. Como si yo fuera un monstruo. A la mañana siguiente mi madre ni siquiera me dirigió la palabra. Javier intentó hablar conmigo, pero no sabía qué decir. Solo me dio una palmada en el hombro y suspiró. Y Daniel sonreía, sabía que había ganado. Sabía que mi madre siempre estaría de su lado, y por primera vez en mi vida supe que, si me quedaba en esa casa, terminaría destruyéndome. Tenía que salir. Empecé a hacer planes. Sabía que la única forma de escapar era con educación. Tenía que ir a la universidad, tenía que conseguir una beca, tenía que valerme por mí misma. Javier lo entendió. Si sacas buenas notas, te ayudaré con la matrícula. Mi madre no estuvo de acuerdo. Es una pérdida de dinero. Ese dinero es para Daniel. Pero por primera vez Javier la ignoró. Y yo me aferré a esa oportunidad con todas mis fuerzas. Me dediqué a estudiar. Me quedaba hasta tarde repasando apuntes, haciendo trabajos, asegurándome de que cada examen fuera perfecto. Mientras tanto, Daniel seguía siendo Daniel. Nada cambió para él. Seguía sin hacer nada, sin preocuparse por el futuro. Mi madre seguía tratándolo como un príncipe. Y cuando finalmente me aceptaron en la universidad, supe que mi libertad estaba cerca. Pero no esperaba que mi madre intentara detenerme. Era la noche antes de mi partida. Tenía todo empacado, mi boleto comprado. Y entonces mi madre entró en mi habitación. No tienes que irte. No era una súplica. No era un intento de reconciliación. Era una orden. Eres parte de esta familia, Ángela. Nos necesitas. Nosotras te necesitamos. Nosotras. No te quiero. No te voy a extrañar. Nosotras, porque para ella yo no era una hija, era un recurso. Una niñera para Daniel, una sirvienta sin sueldo. Respiré hondo. No me quedaré, mamá. Su rostro se tensó. Si te vas, no vuelvas. No lo dijo con rabia, lo dijo con frialdad, como si fuera una advertencia. Pero lo único que sentí fue alivio, porque por primera vez en mi vida tenía el control. No me quedaría, no volvería. Y por primera vez, ella no podía hacer nada al respecto. Me fui sin mirar atrás. Esperaba sentir miedo, incertidumbre, tal vez algo de culpa, pero lo único que sentí fue alivio. No más órdenes, no más responsabilidades impuestas, no más car con Daniel. Era libre. La universidad fue todo lo que esperaba y más. No fue fácil, tenía que estudiar, trabajar medio tiempo, administrar mi dinero con cuidado. Pero cada día que pasaba, cada logro que alcanzaba, me recordaba que había tomado la decisión correcta. Mi madre no me llamó ni una sola vez, tampoco lo hizo Daniel, solo Javier.
A veces me enviaba mensajes preguntando cómo estaba, si necesitaba algo. Sabía que no podía hacer mucho sin enfrentar la furia de mi madre, pero aún así intentaba. Y yo apreciaba eso más de lo que podía expresar. Pasaron los años, me gradué con honores, conseguí un buen trabajo, por primera vez tenía mi propia vida, hasta que recibí la llamada. Era Javier. Su voz sonaba débil. «Ángela, tengo malas noticias». Mi corazón se detuvo. Lo supe antes de que lo dijera. «Es cáncer». Regresé a casa por primera vez en años. La casa se veía igual, pero al mismo tiempo diferente, vacía, sin alma. Mi madre no me abrazó cuando entré. Apenas me miró, como si yo fuera una extraña. Daniel, en cambio, me sonrió como si no hubiera pasado el tiempo. Mira quién volvió. Su tono era burlón, como si todo esto fuera un juego. Lo ignoré. Solo me importaba Javier. Y cuando lo vi en su habitación, frágil y pálido, sentí que mi corazón se rompía. Había sido el único que realmente se preocupó por mí. Y ahora estaba muriendo. Pasé semanas con él, lo cuidé, le hablé, intenté que se sintiera acompañado. Mi madre, en cambio, lo trataba como si ya estuviera muerto. ¿Y Daniel? Daniel no hacía nada. Seguía en su mundo, jugando videojuegos, saliendo con sus amigos, viviendo como si nada hubiera cambiado, como si no le importara. Tal vez no le importaba, tal vez nunca le importó. Javier murió una noche de lluvia. Sostuve su mano hasta el último segundo. No lloró, no tuvo miedo, solo me miró y susurró: «Estoy orgulloso de ti». Fueron sus últimas palabras, y me aferré a ellas con todas mis fuerzas. El funeral fue pequeño. Mi madre no derramó ni una lágrima. Daniel bostezó durante la ceremonia, y cuando todo terminó, mi madre me miró y dijo: «Necesito que me ayudes con los gastos». «No, gracias por venir. No, Javier te quería mucho. Lamento todo esto. Solo dinero». Porque para ella yo nunca fui más que eso, un recurso, una herramienta. Y lo peor es que por alguna razón todavía quería creer que estaba equivocada. Así que cometí el peor error de mi vida. Dije ¡sí! El dinero nunca fue suficiente. Primero eran los gastos del funeral, luego las cuentas de la casa, luego las pequeñas emergencias que aparecían cada mes. Y después simplemente se convirtió en costumbre. Mi madre ni siquiera pedía permiso. Solo asumía que seguiría enviando dinero. Daniel está pasando por un momento difícil. La casa necesita mantenimiento. No seas egoísta, Ángela. Cada mes, $1,500 salían de mi cuenta. Al principio, me convencí de que era lo correcto. Era mi madre, mi familia. Pero luego una noche vi algo que me hizo entender la verdad. Era tarde. Estaba agotada después del trabajo. Me recosté en el sofá y abrí redes sociales sin pensar mucho. Y ahí estaba, una foto. Daniel en la playa, con una cerveza en la mano y una gran sonrisa. El pie de foto decía: «Viviendo la buena vida». Mi corazón se detuvo. Empecé a revisar su perfil. Fotos en restaurantes caros, de fiesta con amigos, estrenando ropa nueva. Yo rompiéndome la espalda para enviarle dinero a mi madre, él gastándolo como si fuera suyo. Mi visión se nubló de rabia. Llamé a mi madre de inmediato. «Explícame esto». Su voz era tranquila, demasiado tranquila. «¿De qué hablas, Ángela? Daniel está gastando el dinero que yo envío en fiestas. Lo vi con mis propios ojos». Silencio. Luego su respuesta, fría, calculada. «No seas exagerada. Es solo un poco de dinero». «Tu hermano lo necesita más que tú». Ahí estaba otra vez esa frase maldita. «Daniel lo necesita más que tú». Era la historia de mi vida, pero esta vez tenía ninguna razón para soportarlo. Esa noche tomé una decisión, y cuando mi madre recibió mi mensaje al día siguiente, supe que el infierno estaba a punto de desatarse. «No les enviaré más dinero». El primer mensaje fue tranquilo. «Ángela, cariño, ¿qué significa esto? ¿Por qué dices que no enviarás más dinero?». El segundo fue menos amable. «No entiendo qué te pasa. Daniel realmente lo necesita. ¿Acaso no te importa tu familia?». El tercero fue un ataque directo. «Siempre has sido una desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, nos das la espalda. ¿Es así como nos pagas?». Los siguientes mensajes fueron puro veneno, insultos, manipulación. Incluso Daniel se metió. «Eres una egoísta, hermana. Mamá y yo contamos contigo. No puedes simplemente abandonarnos». Pero podía. Y lo hice. Bloqueé sus números. Los primeros días fueron extraños. Por primera vez en años no tenía que preocuparme por otra cosa que no fuera yo misma. No revisar el saldo de mi cuenta con miedo. No esperar una llamada exigiendo más dinero. No sentir esa culpa asfixiante. Fue un alivio. Pero duró poco.
porque ellos no estaban dispuestos a dejarme ir tan fácilmente. Primero fueron los correos electrónicos. Mi madre me escribía largos mensajes, mezclando súplicas y amenazas. No sé cómo podremos seguir adelante sin tu ayuda. Si Javier estuviera vivo, estaría decepcionado de ti. No te sorprendas si algo malo nos pasa. Será tu culpa. Luego vinieron las llamadas desde números desconocidos. Al principio ignoré todas, hasta que un día respondí. Y la voz al otro lado me hizo sentir escalofríos. Era ella. Su tono era diferente. No estaba molesta, no estaba llorando, estaba fría, calculadora. Eres más estúpida de lo que pensé, Ángela. No dije nada. ¿Creíste que podrías simplemente desaparecer? Ignorarnos como si no existiéramos. Mi garganta se secó. Te di la vida, te crié, me debes todo lo que eres. Y no voy a dejar que nos tires a la basura como si fuéramos nada. Su voz bajó, se volvió más peligrosa. Así que mejor piénsalo bien, querida. No querrás hacerme enojar más de lo que ya estoy. Colgó, y en ese momento entendí la verdad. Mi madre nunca me amó, solo amaba lo que podía obtener de mí, y si no podía tenerlo, haría todo lo posible para arruinarme. Recibí una carta, sin remitente, sin nombre, solo un sobre deslizado bajo mi puerta. Cuando lo abrí, sentí que la sangre me hervía. Era una copia de un documento legal, el testamento de mi madre. Y ahí estaba, en blanco y negro, la casa, las cuentas, todo lo que tenía, todo a nombre de Daniel. Sentí una mezcla de rabia y alivio, porque al fin tenía la confirmación de lo que había sospechado toda mi vida. Para mi madre, yo nunca fui su hija. Solo fui un recurso, y cuando dejó de necesitarme, me borró por completo. No respondí, no la llamé, simplemente seguí con mi vida. Pero ellos no me dejaron en paz. 2 semanas después tocaron a mi puerta. Al abrir, casi no los reconozco. Daniel estaba más desarreglado que nunca, con barba descuidada y ojeras profundas. Mi madre, por primera vez en mi vida, se veía débil. Sus ojos no eran fríos ni calculadores, eran desesperados. Necesitamos hablar. No los invité a pasar. Dilo aquí. Apretó los labios. Daniel se cruzó de brazos y entonces lo soltó. La casa está en peligro. Sentí una punzada de satisfacción. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Mi madre bajó la mirada. Daniel fue más directo. Necesitamos dinero. Casi me río en su cara. ¿Dinero? ¿El mismo dinero que gastaste en fiestas y caprichos mientras yo trabajaba sin descanso? ¿Ese dinero? Daniel frunció el ceño. No es mi culpa. Mamá me dijo que todo estaba bajo control. Mi madre intentó tomarme la mano. Ángela, por favor, nos van a quitar la casa. Por un segundo sentí una punzada de lástima, pero luego recordé cada insulto, cada desprecio, cada vez que me hicieron sentir como si no valiera nada. Tomé aire y dije las palabras que nunca pensé que tendría el valor de decir. Ese no es mi problema. Las caras de ambos se desfiguraron. Mi madre trató de recuperar la compostura. «Eres nuestra familia, Ángela. ¿De verdad vas a abandonarnos así?» Respiré hondo y sonreí. «Exactamente como ustedes me abandonaron a mí». Cerré la puerta y por primera vez en mi vida fui libre de verdad. Pasaron 6 meses sin llamadas, sin mensajes, sin cartas, silencio total. Y lo disfruté. Por primera vez en mi vida, mi dinero era mío. Mis decisiones eran mías. Mi paz era solo mía. Hasta que un día encontré un sobre en mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Lo abrí con manos temblorosas. Y lo que leí casi me hizo reír. «Ángela, nos has abandonado en el peor momento. Daniel está en problemas. La casa, bueno, ya no es nuestra. Pero lo peor es que él está enfermo. No sabemos qué hacer. Por favor, sé que aún tienes un corazón. No nos dejes solos ahora». Lo leí 2 veces y por primera vez en años sentí nada. Cerré el sobre, lo tiré a la basura y seguí con mi vida. Una semana después los vi, por casualidad. En un supermercado. Mi madre estaba irreconocible. Se veía mayor, cansada. Su ropa, antes elegante, ahora parecía gastada y desordenada. Daniel era un desastre. Ojeras, pelo descuidado, ropa sucia. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi odio en su mirada, pero también vergüenza. No hablaron, no intentaron acercarse. Simplemente se quedaron ahí, como sombras de lo que solían ser. Y por primera vez en mi vida sentí que el peso de los años desaparecía. Porque ya no eran mi carga, ya no eran mi problema, eran nada. Y yo, por fin, era libre. Un número desconocido apareció en mi teléfono. Lo ignoré, volvió a sonar, y a la tercera vez contesté. No sé por qué lo hice.
tal vez curiosidad, tal vez para cerrarle la puerta al pasado de una vez por todas. Pero lo que escuché me dejó helada. Soy el abogado de su madre. Ha fallecido. No sentí nada. Ni alivio, ni tristeza. Solo un gran vacío. Me dieron la dirección del hospital. No pensaba ir, pero algo dentro de mí, un pequeño residuo del pasado, quería ver con mis propios ojos que era verdad. Cuando llegué la vi, su cuerpo cubierto por una sábana. Daniel estaba ahí, con los ojos rojos, destrozado, pero cuando me vio, su rostro se transformó. No en tristeza, en rabia. ¡Tú la mataste! Su voz era un susurro venenoso. Si la hubieras ayudado, si no nos hubieras dejado. Respiré hondo. Si la casa sigue en pie, ¿por qué no la vendieron? Daniel se tensó. No respondió, pero el abogado sí, porque ella hipotecó la casa para seguir manteniéndolo a él. Mantuve la mirada en mi hermano. Él desvió la suya. Siempre lo protegió, hasta el final. Y al final, él la arrastró con él. La ceremonia fue pequeña, no porque quisiera ir, sino porque quería cerrar esa puerta para siempre. Cuando el ataúd bajó a la tierra, sentí algo extraño. No dolor, no amor, solo fin. Me acerqué a la tumba y susurré: «Te dejo ir», porque al final, la única forma de ser libre era soltar el peso de una madre que nunca me quiso y caminar sin mirar atrás. ¿Qué piensan de esta historia? Escriban en los comentarios. Gracias por ver el video, den like y suscríbanse. Lo mejor aún está por venir.